Buenas, venimos al grupo 1 del Laboratorio de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo. Venimos a hablarles de pérdidas de energía. El grupo está conformado por Eric Barreto, Jorvis Sánchez, Fernando Urdaneta y mi persona, Kimberly Acevedo. Primeramente tenemos que el objetivo 2 consiste en construir la curva de la calibración del vertedero dado como caudal experimental en función de la altura, buscar el modelo reportado por la literatura que más se ajusta al caudal experimental, presentar la desviación con dos o más modelos, encontrar las constantes C y N que generen el modelo más exacto a partir de los datos experimentales disponibles. Tenemos que estos son los datos obtenidos por el rotámetro, estos son los caudales experimentales expresados en galones por minuto, las alturas y el error. Tenemos el modelo rectangular, que es el modelo que presentaba el vertedero que se estudió el día de la experiencia práctica. Se construye la curva de calibración de un vertedero rectangular dispuesto en el equipo de pérdidas a partir de los datos de caudal experimental y la lectura del LI 201. Esta curva está comparada con dos modelos matemáticos teóricos. Tenemos variables necesarias para representar la curva de calibración del vertedero, para luego determinar los porcentajes de desviación de cada modelo para cada caudal experimental. Se puede observar que en la ecuación 1 se obtuvieron los menores desviaciones en comparación con los restantes. Estos valores se adecuan con los parámetros preestablecidos para la utilización de dicha ecuación, donde se puede validar ya que corresponde a las dimensiones de H y L del vertedero, que el modelo que se desvíe menos al experimental. Los parámetros teóricos para la ecuación 2 implica que L es 2 veces H0. Si se quiere medir el flujo con este medidor específicamente, debe considerarse como uno de los recortes rectangulares angostos. El modelo empírico que genera la mayor desviación, ya que la estructura del modelo definido no es favorable a los caudales trabajados, en donde prácticamente se encuentran forzando el modelo matemático. Se obtuvo una tendencia para la curva de calibración, se obtuvo una tendencia polinómica, porque las ecuaciones que rigen los modelos matemáticos para los vertederos son de características potencial. Además posee la ecuación más aceptable, pudiéndose verificar el alto factor de correlatividad mostrado. El desarrollo experimental o la toma experimental de datos se llevó a cabo en el equipo de pérdidas, utilizando como un indicador de presión para la placa orificio número 1 un manómetro diferencial simple utilizando mercurio como fluido manométrico, y en la misma línea de trabajo contamos con un rotámetro como medidor de flujo. De igual manera, utilizando en la misma línea de trabajo el mismo rotámetro como medidor de flujo, utilizamos para el codo de 1 pulgada, uno de los codos pertenecientes al equipo, otro indicador de presión, el cual consta de un manómetro diferencial simple utilizando tetracloruro de carbono como fluido manométrico. De esta manera obtenemos tanto las diferencias de presión como los caudales de trabajo, datos suficientes para proceder con el desarrollo de los siguientes objetivos. Para el tercero, debemos construir la curva de calibración de la placa orificio número 1, el cual desarrollamos utilizando los valores reportados por el rotámetro, el caudal experimental, en función de la altura manométrica reportada por el mercurio. De esta manera, obtenemos el siguiente conjunto de datos, 5 pares para cada uno. Realizamos un ajuste a una tendencia lineal, puesto que es una curva de calibración, cada una de ellas son directamente proporcionales y con una tendencia fuertemente lineal. Sin embargo, nuestro R cuadrado nos está dando un valor de 0,8922, lo que nos dice una alta dispersión entre los valores o los puntos experimentales. Estadísticamente, lo más recomendable es descartar alguno de estos puntos críticos para así mejorar este ajuste de R cuadrado. Sin embargo, se procedió a considerar esta misma 0,7565x menos 0,4901 como nuestra curva de calibración general, para así poder determinar nuestros valores a nivel continuo y no de forma puntual. Se recomienda realizar el análisis estadístico para descartar uno de estos valores. También podemos concluir que esta tendencia lineal es válida para los rangos de trabajo que hemos utilizado en altura manométrica o este rango cerrado de valores.
Seguidamente tenemos que determinar el coeficiente de la placa de orificio número 1 y el porcentaje de desviación con respecto al valor reportado en la bibliografía, indicando si este es constante o variable para el rango del caudal estudiado. Nuestros 5 caudales de trabajo se determinaron con nuestro medidor de flujo, nuestro rotámetro y las diferencias o alturas de presión medidas en centímetros de mercurio gracias a nuestro manómetro diferencial simple. De esta manera determinamos la caída de presión puntual de la placa de orificio utilizando la diferencia entre el peso específico del mercurio y el agua para obtener las 100 kilogramos fuerza metros cuadrados. De esta manera, utilizando esta caída de presión determinada por nuestro manómetro diferencial simple y el caudal experimental determinado por el rotámetro, conjunto las propiedades del agua constantes universales y las propiedades de la placa que vienen siendo el área del orificio o el área de sección transversal del orificio donde circula el agua y su coeficiente beta de la placa. De esta manera determinamos el coeficiente en forma experimental para cada uno de los valores determinados. De manera teórica procedemos a determinarlo utilizando el caudal experimental en cociente con el área de sección transversal del orificio, para así poder determinar nuestra velocidad o la velocidad que tiene el agua a través de la placa o durante el orificio. Utilizando esta velocidad y las propiedades del agua, tanto su viscosidad como su densidad y el diámetro del orificio, determinamos el parámetro dimensional del número de Reynolds. En función del mismo, procedemos a determinar utilizando tablas y gráficos de manera bibliográfica nuestro coeficiente teórico. De esta manera podemos proceder a calcular nuestro porcentaje en desviación respecto del experimental y el teórico. De manera teórica podemos observar que sí el coeficiente permanece constante para cada uno de los caudales de estudio. Sin embargo, de manera experimental podemos observar que este va incrementando. Es recomendable o se recomienda, una de las recomendaciones es realizar una correlación que sea directamente proporcional entre el coeficiente experimental y el caudal experimental, de modo que permita tener valores continuos y no puntuales del coeficiente experimental para el caudal experimental que se defina para ese punto. Otro de los porcentajes o otra de las conclusiones que podemos determinar a partir de este coeficiente teórico y este coeficiente experimental, y por qué el coeficiente experimental tiene una tendencia a ser mayor en un 10 o hasta 25% que el teórico, se viene dado a que las condiciones en el que el coeficiente teórico está tabulado es para equipos nuevos o con una condición de muy poco uso. Sin embargo, esto no aplica para el equipo del laboratorio, puesto que ya tiene mucho tiempo en uso y su desgaste es mayor. Eso explica por qué el coeficiente arroja mayores o por encima del teórico, puesto a su desgaste, y genera una mayor pérdida de energía. Para el objetivo número 5 debemos determinar el porcentaje o la pérdida de presión permanente en la placa del orificio número 1 y calcular el porcentaje de desviación con respecto a los valores reportados en la bibliografía. Nuestra caída de presión puntual la llevamos a caída de presión permanente, considerando el coeficiente beta de la placa y la misma caída de presión. La diferencia entre estos dos términos es que la caída de presión permanente es la caída de presión en el tramo que se encuentra la placa. En cambio, la caída de presión es puntualizada justo en el justo en el punto en el que se encuentra dicha placa. De igual manera, procedemos a determinar el coeficiente experimental de forma dimensional utilizando el mismo modelo matemático, utilizando el caudal experimental, y a diferencia de utilizar la caída de presión puntual, utilizamos la caída de presión permanente. De esta forma obtenemos cada uno de nuestros coeficientes experimentales. De igual manera, procedemos a determinar el coeficiente de forma teórica utilizando nuestro caudal experimental en cociente con el área del orificio para determinar la velocidad del agua en el orificio. Igualmente determinamos el número de Reynolds en función de las propiedades del agua, el diámetro del orificio y la velocidad previamente calculada, y con este valor del número de Reynolds en función de él y de las tablas y gráficos de la bibliografía determinar el coeficiente teórico. De esta manera podemos comparar el coeficiente teórico con el experimental. Podemos observar que la desviación no excede el 5% para caudales o caídas de presión mayor a 400. Sin embargo, no estamos comparando el teórico y experimental de los coeficientes, sino de las caídas de presión permanente. Determinamos la caída de presión permanente teórica utilizando la bibliografía de la misma forma
y podemos observar una variación o una desviación porcentual mayor por parte del coeficiente de la caída de presión permanente. ¿Por qué se debe esto? Debido al caso anterior, igual que el objetivo anterior, esto se debe a que el coeficiente teórico está tabulado para equipos en condiciones nuevas o de poco uso, cosa que no aplica para nuestro equipo en el laboratorio. Y por eso obtenemos mayores caídas de presión en equipos con alto uso. Seguidamente, esta desviación, aunque el coeficiente de manera teórica con el coeficiente experimental no presenta una desviación del 5%, se observa una desviación del 88% en la caída de presión permanente, puesto que este factor del coeficiente teórico es un factor cuadrático, y al ser un factor cuadrático incrementa en gran proporción el resultado final o la magnitud de la caída de presión permanente a manera general. Para el objetivo 6, tenemos que construir la curva de calibración de la tubería de hierro galvanizado de 1 pulgada. Se muestran las lecturas obtenidas para realizar la curva de calibración, bajo condiciones de operación de la tubería de hierro galvanizado de 1 pulgada, como se muestra en la curva. Teniendo una tendencia lineal con una deflexión manométrica apreciable, esta indica que el hierro galvanizado de 1 pulgada se encuentra calibrado para realizar los diferentes cálculos. Podemos observar en la gráfica que estos rombos indican las diferencias manométricas con el caudal y que la tendencia es lineal, ya que posee un factor de correlatividad bastante aceptable o cercano a 1. Para el objetivo número 7 debemos construir la curva de calibración del codo de 1 pulgada ubicado en el equipo de pérdidas de energía. De igual manera, procedimos a tomar el caudal experimental reportado en el rotámetro como una función de la altura manométrica del manómetro de tetracloruro. Utilizamos los 5 puntos y fueron graficados. Se ajustó a una tendencia lineal y observamos que nuestro R cuadrado es de 0,9593, aproximadamente un 96% de carácter armónico respecto a una tendencia lineal. Cumple con las condiciones para una curva de calibración y finalmente concluimos que nuestra curva de calibración para valores continuos y no puntuales es de 0,854x más 2,5655 para cada valor de altura manométrica. Entonces podemos determinar en manera continua nuestro caudal experimental midiendo nuestra altura manométrica. Adicionalmente, si se quiere aumentar esta precisión de 96 a 97 o 98 o cualquier valor superior de precisión, se puede realizar un análisis estadístico descartando cualquiera de estos puntos o valores extremos para así aumentar o observar el comportamiento de este valor de R cuadrado. Mi nombre es Eric Barreto y para continuar con el objetivo número 8, que es determinar el rango de pérdidas de energía ocasionadas en el rotámetro, primeramente tenemos una tabla que especifica las propiedades de nuestro fluido manométrico, densidad, peso específico y el peso específico del mercurio. Para cada uno, en la siguiente tabla, para cada uno de los caudales de trabajo tenemos una variación de altura en nuestra cámara manométrica. Con esta variación de altura podemos así calcular nuestra caída de presión en nuestro accesorio. El modelo matemático a emplear es el siguiente y se obtuvo a partir de un balance de energía en el rotámetro. Como resultado podemos observar que para cada aumento de nuestro caudal de trabajo, las caídas asociadas al rotámetro fueron aumentando, siendo este el resultado esperado, ya que primeramente existe una pérdida asociada a la fuerza de gravedad y de roce que actúa sobre el émbolo del rotámetro. Cuando la fuerza impulsora del líquido logra vencer las fuerzas anteriores, el fluido empieza a fluir por el rotámetro y aumenta el caudal, provocando que el fluido empiece a desordenarse y pasando de flujo laminar a un flujo turbulento, además de formarse remolinos en la entrada y la salida del rotámetro. Otro causante de la pérdida en el accesorio es el choque entre el fluido y el embolo del mismo. El objetivo 9 es determinar la longitud equivalente del codo y el porcentaje de desviación con respecto al valor reportado. Para ello utilizamos estos datos que se encuentran aquí para cada caudal de trabajo. Con cada caudal de trabajo pudimos calcular el regno
con el reino determinamos el factor de Darcy. Además, con la cámara manométrica podemos ver el diferencial de altura. Con este diferencial de altura calcular la caída de presión, y con la caída de presión poder calcular las pérdidas asociadas. Aquí se pueden ver los modelos matemáticos empleados, y nuestro objetivo principal es despejar de las pérdidas nuestra longitud equivalente. Desde esta ecuación despejamos la longitud equivalente y podemos determinarla, dicho parámetro, de forma experimental para cada uno de los caudales de trabajo, teniendo así que para cada caudal de trabajo, conforme fue aumentando, el LE fue variando, presentando las siguientes desviaciones a continuación: 0.95 en la primera, 14.08 en la segunda, 35.4 en la cuarta, en la tercera, perdón, 36.09 en la cuarta y 10.02 en la quinta. Para los cálculos de L entre E se procedió a tomar la presión que existe en el accesorio, conectando el manómetro en ambos extremos del mismo. En dicho accesorio se consideró despreciable el cabezal de altura, porque el codo es un accesorio, digamos, considerándolo bastante pequeño con respecto a las caídas de presión que existen en el mismo. Las desviaciones obtenidas, aunque algunas son altas que otras, se considera que son valores aceptables, ya que el accesorio presenta un desgaste de envejecimiento, corrosión y demás factores que pueden sumarse y deben ser estudiados. En esta tabla de resultados podemos apreciar los valores de L entre D para cada caudal de trabajo, y en la tabla tenemos el porcentaje de desviación que representa con respecto al valor bibliográfico, que es 30. Entonces, el objetivo 10, graficar la caída de presión como una variación del caudal experimental para la contracción y para la expansión. Aquí podemos ver que tenemos un cuadro para expansión, otro para concentración, en el cual se determinó la caída de presión para cada uno de los caudales de trabajo. Podemos ver que en la expansión la caída de presión fue aumentando conforme se aumentaba el caudal de trabajo. Igual para la contracción, la diferencia es que en la contracción nuestra caída de presión es mucho mayor, y esto se debe a que el fluido viene de una velocidad muy lenta y pasa súbitamente a una velocidad rápida, por decirlo de alguna manera. Su aceleración es mucho más rápida. El modelo empleado a utilizar es el siguiente para calcular la caída de presión, y gráficamente se puede ver, como le estaba comentando anteriormente, que la caída de presión en la contracción es muchísimo mayor debido a la aceleración abrupta de nuestro fluido que pasa a través de la tubería. Objetivo 11, graficar la pérdida de energía como una variación del caudal experimental para la contracción y para la expansión. Para cada uno de los caudales se determinó la caída de presión, y a partir de la caída de presión se determinó las pérdidas ocasionadas tanto en la expansión como en la contracción. El modelo matemático aplicado fue el siguiente, aplicando un balance de energía tanto en la expansión como en la contracción, y nos quedó la siguiente ecuación, teniendo como resultado que la expansión presenta muchas más pérdidas de energía. Debido al cambio abrupto de velocidad en la expansión, se tornan remolinos en la zona de expansión. Dichos remolinos provocan una región de turbulencia en el fluido, y si a esto se le suma un aumento progresivo de la velocidad, se traduciría entonces como un aumento de pérdida de energía por fricción que ocasiona dicho accesorio. En la contracción, las líneas de corriente, conforme se acercan, se van adoptando una trayectoria curva, y durante cierta distancia la corriente en su conjunto sigue después de un encostamiento, formándose una vena contracta. Después de la vena contracta, la corriente debe desacelerar y expandirse de nuevo para llenar la tubería. La turbulencia es menor cuando el fluido sufre una contracción, debido a que la aceleración del fluido y la unión de las capas de flujo, contra lo que sucede en la expansión, que la capa de flujo se separa como una región de turbulencia. Objetivo 12, determinar el coeficiente experimental de la contracción KC y de la expansión KE, y el porcentaje de desviación con respecto a los valores reportados en la bibliografía. Para cada caudal se determinó unas pérdidas asociadas. Con estas pérdidas se pudo calcular cada coeficiente K sub C y K sub E respectivamente.
El caso E y caso C teórico o bibliográfico se determinó mediante la relación que existe entre el diámetro mayor y el diámetro menor, tanto para la expansión como la contracción. Los modelos matemáticos empleados son los siguientes y es a partir de la ecuación de pérdidas, donde podemos despejar directamente caso C y caso E. El porcentaje de desviación se calculó de la siguiente manera y los resultados son los siguientes, viéndose que para un aumento del caudal la desviación iba aumentando, el porcentaje de desviación iba aumentando. Estos valores se ven influenciados por el envejecimiento del accesorio y las condiciones de trabajo del sistema, las cuales no cumplen una idealidad, por lo que no se espera que el valor experimental coincida teóricamente. En el objetivo número 13 de la práctica de pérdidas de energía, se tiene que graficar las pérdidas de energía como una variación del caudal experimental para dos tuberías de igual material y diferente diámetro. En este caso vamos a utilizar los siguientes modelos matemáticos. Para el cálculo de las pérdidas de energía tenemos que aplicar un balance de energía en la tubería, un balance de energía del tipo Bernoulli. En este caso, como estamos aplicando un balance de energía en una tubería, las alturas, al ser iguales, los cabezales de altura se cancelan. Como a lo largo de la tubería el caudal es el mismo y el área se mantiene constante, la velocidad en el punto A y en el punto B del balance de energía también se cancelan. Así que la pérdida únicamente quedará en función de la variación de la diferencia entre los cabezales de presión. Obteniéndose la ecuación número 3, la que me dice que la pérdida es igual a la caída de presión entre el peso específico, en este caso del agua, porque es el fluido de trabajo en el que se está llevando a cabo la práctica. La caída de presión la calculamos a partir de la definición que se encuentra expresada en la ecuación número 1, que me dice que el delta de presión es igual a la deflexión manométrica expresada en alturas de un fluido manométrico por el peso específico del fluido manométrico menos el peso específico del agua. En unidades de kilogramos fuerza por metros cúbicos. Okay. Aplicando la ecuación anterior, obtenemos aquí en la tubería de 1 pulgada y en la tubería de 2 pulgadas las diferencias, las deflexiones manométricas en centímetros, su error, las caídas de presiones y las pérdidas, utilizando las ecuaciones anteriormente descritas. Graficando dichos valores, obtenemos el siguiente gráfico. Si vemos, cuando graficamos las pérdidas en función del caudal, obtenemos curvas con tendencia positiva, debido a que el aumento del caudal da lugar a aumentos en las pérdidas. ¿A qué se debe esto? Para el cálculo de las pérdidas de energía tenemos que tomar en cuenta la caída de presión. Cuando un líquido fluye a unas velocidades altamente elevadas, digamos que el roce o la fricción que tiene con las tuberías tienden a ser más fuertes, lo cual da como resultado unas pérdidas de energía, o también reciben el nombre de pérdidas por carga, mucho mayores. Si un fluido se va moviendo, ejemplo, a una velocidad de 1 metro por segundo y va rozando la superficie de la tubería, las pérdidas van a ser menores en comparación con un fluido que se mueve, ejemplo, a una velocidad de 20 metros por segundo, ya que a moverse con una mayor rapidez, digamos que el choque que va a tener con la superficie va a ser mayor y eso va a hacer que las pérdidas se incrementen. Es por eso que a medida que aumenta el caudal, también se incrementan las diferentes pérdidas, el valor de las pérdidas, y hay mayores caídas de presión. Ok, ahora, ¿por qué una curva queda por encima y la otra queda por debajo? En este caso tenemos que tomar en cuenta el diámetro de la tubería. ¿Por qué el diámetro de la tubería? Cuando un fluido está en movimiento, los diámetros pequeños hacen que se incrementen las pérdidas. En cambio, los diámetros grandes hacen que las pérdidas no sean tan notorias.
El gráfico de color anaranjado, o la curva de color anaranjado, que es esta, que es la que se encuentra por encima, es la curva para la tubería de 1 pulgada, lo cual, como vemos, para un mismo caudal tiene pérdidas mucho mayores. La curva que se encuentra de color rojo es la curva para la tubería de 2 pulgadas, en el cual vemos, si trabajamos en dado caso al mismo caudal, no tiene una pérdida tan grande en comparación con la de 1 pulgada. ¿A qué se debe eso? Eso se debe al diámetro. Los diámetros pequeños hacen que el fluido no se encuentre totalmente desarrollado. En cambio, cuando los diámetros son grandes, digamos que hay un mayor espacio o una mayor disponibilidad, sí, debido al espacio que tiene el fluido para fluir, y hace que se desarrolle con mayor facilidad, lo cual hace que las pérdidas por fricción no sean tan grandes. En el 14 tenemos que trata de graficar las pérdidas de energía como una variación del caudal experimental para 3 tuberías de igual diámetro y diferentes materiales. Este objetivo es muy parecido al objetivo anterior, que es el objetivo número 13. Utilizaremos los mismos modelos matemáticos anteriormente explicados, los cuales tienen el mismo fundamento de uso. Se fundamentan de la misma manera, y en este caso no vamos a trabajar con una variación de diámetros, sino que con una variación en el material de la tubería. En este caso obtenemos los siguientes tablas de datos. La primera es hierro galvanizado, luego hierro negro y luego PVC. Si podemos observar, el hierro galvanizado para un caudal de 0,0 para un caudal de 0,01 presenta un valor de la pérdida de 0,12. La de hierro negro 0,13 y la de PVC 0,05. Aquí podemos ver que para el mismo valor de caudal, hierro negro es la que presenta mayor pérdida, luego galvanizado y luego PVC. Si nosotros graficamos los valores anteriormente expuestos, obtenemos el siguiente curva, que tiene el mismo comportamiento de las curvas obtenidas en el objetivo número 13. A medida que se aumenta el caudal, también se aumentan las pérdidas por fricción. En este caso, la curva de hierro negro es la que queda por encima, debido a que sus pérdidas son mayores, ya que utilizamos un factor, o se explica bajo un factor llamado rugosidad absoluta. La rugosidad absoluta no es nada más que una medida del promedio de todas las crestas o irregularidades que presenta la tubería en su superficie interna. Esas rugosidades hacen que las pérdidas sean mayores. Una tubería de hierro negro, al ser más lisa, entonces obtendrá valores de rugosidad absoluta mucho menores, obteniéndose así también factores de Darcy mucho menores y pérdidas mucho menores. Las de PVC igual se aplica el mismo fundamento, al ser una superficie mucho más pulida, mucho más lisa, no tiene pérdidas tan grandes. Es por eso que inicialmente por encima queda hierro negro, luego hierro galvanizado y por último PVC. Hay una pregunta muy interesante que se realiza en el objetivo número 13 y en el objetivo número 14. Es por eso que no la expliqué en el ejercicio en el objetivo anterior, sino que la dejé para este inciso para explicar las dos maneras. Ellas me preguntan que si es válida la curva realizada en 2 dimensiones. La curva es válida, ya que para que una curva sea válida que se realice en 2 dimensiones únicamente, se tienen que tomar en cuenta 2 variables. En este caso, las variables son pérdida y naturaleza del material. Y en el caso anterior era pérdida y diámetro. No se puede representar bajo un gráfico bidimensional 3 variables. Yo no puedo variar para el mismo objetivo tanto pérdidas como diámetro como el tipo de material. Entonces, debido a esto, se considera correcto el gráfico obtenido. El objetivo número 15.
Determinar y comparar el factor de envejecimiento alfa de las tuberías de hierro galvanizado, tanto de 1 como de 2 pulgadas, hierro negro y PAVCO. Ok, el factor de envejecimiento se calcula usando la ecuación número 3. El factor de envejecimiento es la relación entre el factor de Darcy experimental y el factor de Darcy teórico. Según los valores que se obtenga del factor de envejecimiento, se puede llegar a concluir si estamos en presencia de tuberías nuevas, tuberías en uso, tuberías nuevas o tuberías viejas. Si el factor de envejecimiento es mayor a 1, entonces estamos en presencia de tuberías viejas, en donde los fluidos que pudieron haber pasado hacen que aumente la rugosidad. Ya no es una rugosidad natural del material, sino una rugosidad debida a la presencia de depósitos en la superficie de la tubería, ya sea por fluidos por fluidos ensuciadores. En este caso, como nosotros estamos trabajando con agua como fluido de trabajo, el agua se considera que es un fluido tanto ensuciador como corrosivo. Se deberían de esperar valores de factores de envejecimiento mayores a 1, los cuales van a ser expuestos en la siguiente presentación. Para el cálculo del factor de Darcy experimental, necesitamos hacer uso de la ecuación número 1 y la ecuación número 2. La ecuación número 1 es el cálculo de las pérdidas. La pérdida a partir de un balance de energía del tipo Bernoulli la encontramos con la caída de presión entre el peso específico. La sustituimos en la ecuación número 3, que me dice que el factor de Darcy es igual a la pérdida por 2 veces la gravedad entre la velocidad al cuadrado por 1 entre el diámetro de la tubería. Conocido el valor de la velocidad y el valor de la pérdida con la ecuación anterior, al sustituir esto y evaluarlo para las diferentes tuberías de diferente material y diámetro, se nos genera la siguiente tabla de datos, en donde podemos ver que para el factor de envejecimiento para la tubería de 1 pulgada, ejemplo, si nos centramos en el caudal de 0,001, obtenemos un factor de envejecimiento de 17. Para la de 2 pulgadas obtenemos un valor de 9.2. Para el factor de envejecimiento para la de hierro negro obtenemos valores de 3,4, y en este caso para la de PVC de 1.4. Si vemos en estos valores obtenidos que los que tienen factores de envejecimiento mayor es la tubería de hierro negro de 1 pulgada, luego la de hierro negro de 2 pulgadas, luego hierro galvanizado de 1 pulgada, hierro galvanizado de 2 pulgadas, luego hierro negro, y por último la que obtiene valores de factores menores es la de PVC. En este caso, como dije anteriormente, la diferencia se debe tanto por la rugosidad absoluta que de por sí ya tiene el material, como por el fluido que se está utilizando. Los materiales que tengan valores de rugosidad absoluta mayores, y también en este caso, como todas las tuberías están trabajando con el mismo fluido, se debería de esperar que los que tengan rugosidad absoluta mayores también van a tener factores de Darcy experimentales mucho mayores. Aquí tenemos hierro galvanizado 1 pulgada, hierro galvanizado 2 pulgadas, hierro negro y PVC con sus valores de rugosidad absoluta: 0,06, 0,03, 0,01 y 0,05. Ok. Bien sabido esto, concluimos que las tuberías se consideran como tuberías viejas
ya que los factores de envejecimiento obtenidos fueron mayores a 1. Como sabemos para el cálculo del factor de Darcy teórico, tenemos que hacer uso del diagrama de Moody. Y allí nos va a obtener el valor teórico. ¿Por qué? Porque el diagrama de Moody toma en cuenta tuberías nuevas, tuberías que no están siendo usadas. Con el valor de la rugosidad relativa y el número de Reynolds, entramos en el diagrama y encontramos el factor de Darcy teórico. Objetivo 16, tenemos que graficar las pérdidas de energía como variación del caudal de la válvula de globo y de la válvula de compuerta a dos aperturas diferentes. Las válvulas son para controlar la cantidad de fluido que fluye por un sistema. Pueden ser de globo, angulares, de compuerta, mariposa, de verificación y muchas otras más. Tenemos que las válvulas de globo, la pérdida de energía ocurre porque el fluido debe seguir una trayectoria bastante compleja, de la entrada a la salida, primero hacia arriba y luego hacia abajo alrededor del fondo de la válvula, y después de esto vuelve a girar hacia la salida, por lo que crea mucha más turbulencia. Las válvulas de compuerta, por su parte, se encuentran completamente abiertas y proporcionan poca obstrucción del camino del fluido. Dicha obstrucción ocasiona turbulencia en la corriente, por lo tanto este tipo de válvulas son mejores para limitar las pérdidas de energía. En el equipo de pérdidas de energía, hay un tramo en el cual están ubicadas válvulas de compuerta y de globo, una atrás de la otra. En cuanto a la experiencia práctica, se cuantificaron las pérdidas de energía de dichas válvulas a porcentajes de aperturas diferentes, entre 25 y 100%, datos suministrados en ambas diapositivas, primero para las válvulas de compuerta y luego para las válvulas de globo. Como se puede observar, las pérdidas encontradas cumplen con lo antes expuesto por la teoría. La válvula de globo al 100% de apertura supera a la válvula de compuerta al 100% en pérdidas, pero ambas a su vez se ven superadas por las válvulas de compuerta y de globo al 25% respectivamente, ya que este estrangulamiento del fluido ocasiona mucho más vórtices, ambos en sus dos aperturas. Las pérdidas aumentan conforme a que aumenta el caudal de trabajo. Mientras mayor sea el flujo del fluido, más fricción genera entre sí y el cuerpo de la válvula acarrean mayores pérdidas, independientemente de su apertura. En la gráfica podemos observar lo que les acabo de comentar, donde las pérdidas de energía de la válvula de globo son muy altas. Las pérdidas de energía de la válvula de globo al 100% se encuentran por aquí, en esta línea como morada, y las pérdidas por la válvula de compuerta al 25% es esta roja, y las pérdidas de energía en la válvula de compuerta al 100% es esta que está aquí un poquito más abajo. Objetivo 17. Determinar la longitud equivalente L sobre D de la válvula de globo y válvula de compuerta a dos aperturas diferentes y a porcentaje de desviación con respecto a los valores reportados en la bibliografía. Con el estudio de las válvulas de compuerta y de globo, dichas válvulas poseen una medida para saber cuán alta o cuán baja pueden ser las pérdidas de estas, porque estas pueden llegar a generar, que es a través de la determinación del L sobre D, y que es distinta a otra válvula. Experimentalmente se llegó a la determinación de la longitud equivalente para las aperturas de ambas válvulas al 100 y al 25%. Teóricamente, la longitud equivalente de las válvulas de compuerta y de globo abiertas al 100% es de 13 y de 340 respectivamente. En base a estos datos teóricos se puede decir que la válvula de globo genera muchas más pérdidas que la válvula de compuerta al 25% de apertura, ya que el L sobre D es directamente proporcional a ella. Experimentalmente, los valores obtenidos de L sobre D de dichas válvulas, los cuales se encuentran en las tablas, concuerdan con la afirmación, a pesar de que difieren en gran proporción con las válvulas, con los valores teóricos, con porcentaje de desviación bastante considerable. Lo tratado anteriormente aplica a válvulas al 25% de apertura. La de compuerta posee un L sobre D de 900, mientras que para la de globo, al no poseer un valor tabulado, se calculó un factor de Darcy, un número de Reynolds, una rugosidad relativa
para la tubería donde se encuentra instalada y con este valor y una ecuación se obtuvieron los LD sobre D teóricos superiores a los de la compuerta. Como era de esperarse, las desviaciones son considerables. La desviación de la válvula de compuerta al 25% fueron menores al todo el compendio de las desviaciones. Solo siguieron una tendencia a la disminución las de válvulas de globo al 25%. Para el resto no hay tendencias, para que cada factor de Darcy es experimental. Las desviaciones se deben a que los valores teóricos fueron calculados y tomados en condiciones muy distintas a las del laboratorio de ingeniería química y en base a estos estudios muy rigurosos. También se debe tomar en cuenta que dichos valores teóricos corresponden a accesorios completamente nuevos. El objetivo número 18 trata de construir la curva de calibración del medidor Venturi con el tubo P-top. En este caso, el caudal del P-top va a ser igual a una función del delta H del Venturi. En este caso, en el eje X vamos a representar el delta H de la deflexión manométrica que está en el tubo Venturi, y en el eje Y vamos a representar el caudal que muestra el P-top. Ok, utilizamos las siguientes ecuaciones. Para calcular el delta H necesitamos calcular primero el caudal del P-top. Para eso utilizamos el delta H del P-top, que va a ser igual a la deflexión manométrica del mismo por el peso específico del tolueno menos el peso específico del aire. Perdón, el peso específico del agua. La introducimos en la ecuación número 2, que a partir de la ecuación número 2 podemos calcular la velocidad del aire medida por un tubo de P-top. Esto va a ser igual a la constante del P-top por la raíz del delta P del P-top por 2 veces el factor de conversión de Newton entre la densidad del aire. La constante del P-top se considera igual a la unidad, y una vez sustituido este valor podemos encontrar la velocidad del aire. ¿Qué pasa con los tubos P-top? En los tubos P-top él se tiene que mover. Nosotros inicialmente para trabajarlo lo colocamos en el centro de la tubería. Luego de eso se tuvo que subir a una determinada porción del radio de la tubería. Se decidió partir, o digamos que fraccionar, el radio de la tubería en 5 partes iguales. Inicialmente se empieza en radio igual 0, luego a 1/4 del radio, a 1/2, a 3/4 y por último al valor del radio del P-top. ¿Por qué se tiene que hacer esto? No podemos trabajar con una sola velocidad del aire en una única posición, ya que el perfil de velocidad del aire cambia, no es el perfil de velocidad. La velocidad del aire cambia dependiendo de la distancia a la cual las moléculas de aire se encuentren de la superficie de la tubería. En el centro de la tubería, el aire se mueve a una velocidad mucho mayor, ya que él se desplaza con total libertad. A medida que las moléculas de aire se van acercando a la superficie de la tubería, a la superficie interna, la velocidad tiende a disminuir. Para calcular la velocidad total, se tiene que utilizar el método de integración para tomar en cuenta las diferentes velocidades que experimenta el fluido en la misma sección transversal. En este caso la sección transversal es circular porque es una tubería cilíndrica. Es por eso que utilizamos la siguiente ecuación por el método de Simpson, la cual me dice que el caudal del P-top va a ser igual a B1R1 más 4B2R2 más 3B3R3 más 4B4R4 más B5R5 por 2πr entre 3n. N es el número de particiones en la cual se fraccionó el radio del P-top, y R1, R2, R3, R4 y R5 son las diferentes porciones de radio con las cuales se trabajaron. Como dije anteriormente, se debe hacer eso porque existe un fenómeno llamado presión de impacto.
la presión de impacto que ejerce el fluido en el tubo P-top es diferente dependiendo dependiendo de la fracción de radio a la cual él se encuentra. Es por eso que se obtienen diferentes velocidades y diferentes presiones de impacto. Entonces, haciendo uso de la ecuación número 2, se calculan las diferentes velocidades obtenidas con los datos desde el tapé del P-top a los diferentes radios. Se introducen en la ecuación del caudal del P-top por el método de Simpson y luego se obtienen los siguientes valores. Aquí podemos observar la frecuencia en la cual se trabajó para que fluyera el aire y aquí las diferentes velocidades y el único valor de caudal obtenido. Podemos ver cómo se obtiene para una misma frecuencia diferentes velocidades: 6,93, 6,74, 6,15, 6,15, 6,15. Podemos ver que las velocidades van variando aunque la frecuencia sea la misma. En este caso, al realizar el gráfico se obtiene el siguiente comportamiento. Para cada delta H del Venturi, calculamos las diferentes presiones de impacto a la misma frecuencia y obtenemos un comportamiento lineal. Objetivo 19. Construir la curva de calibración del anemómetro con el tubo P-top. En la figura podemos ver la curva de calibración del caudal experimental obtenido con el tubo P-top con respecto a la velocidad tomada con el anemómetro a la salida de la torre de relleno. En dicha figura se puede observar cómo existe una desviación que provoca que la línea de tendencia de una recta no parta desde el punto de origen, añadiendo además que se tuvo que descartar un par de datos ya que generaban mayor desviación en la recta. Este comportamiento no es lo esperado, ya que estaría alejado de la proporcionalidad que representa una curva de calibración. El objetivo número 20 trata de analizar gráficamente el comportamiento de la presión manométrica a lo largo del Venturi. La ecuación utilizada es la siguiente: la presión en la toma va a ser igual a la deflexión manométrica por el peso específico del agua, ya que este es el fluido manométrico de trabajo que utilizamos. Al llevar a cabo la ecuación anterior, obtenemos la siguiente tabla de datos, en donde podemos ver que para la misma frecuencia, a medida que vamos avanzando a lo largo del Venturi, la presión tiende a disminuir, a obtenerse un valor de 0, luego obtenerse valores negativos y llegar hasta 0. Para frecuencias mayores ocurre el mismo comportamiento, obteniéndose la siguiente gráfica. Al momento de analizar gráficamente podemos ver que en este punto, que es el punto máximo, es el que se considera el punto de máxima presión, ya que es el punto que se encuentra, es la presión que se encuentra a la entrada del Venturi. A medida que el Venturi, luego de la entrada, él empieza a disminuir el área de la sección transversal. Si nosotros vamos desde este punto hasta el punto mínimo es el que se considera como la garganta del Venturi. En la garganta del Venturi la presión es mínima, obteniéndose valores de presiones de vacío. ¿Por qué la presión es mínima? Debido a que en la garganta es donde hay la menor área de sección transversal de flujo, lo cual el área al ser mayor, la velocidad, el área al ser muy pequeña, el cabezal de velocidad es muy grande y el cabezal de presión es sumamente pequeño. Por eso es que se obtienen presiones tan pequeñas. Si nosotros analizamos el comportamiento desde la entrada hasta la garganta, vemos que hay un decrecimiento en la presión. Esto se debe a que a medida que el área de flujo va disminuyendo, aumenta mucho el cabezal de velocidad y disminuye mucho el cabezal de presión, lo cual hace una caída. El punto de corte en el eje X es cuando, en ese momento, es cuando la presión, el cabezal de presión se hace igual al cabezal de velocidad.
Después de pasar la garganta, empieza a recuperar la presión, debido a que hay un aumento en el área en el área de flujo. Ese aumento del área hace que haya una disminución en el cabezal de velocidad y empiece a haber un aumento en el cabezal de presión. Es por eso que la presión empieza a recuperarse. Cuando llegamos al último punto, que es a la salida del venturi, obtenemos una presión mucho mayor a la de la garganta, pero dicha presión es mucho menor a la de la salida. Él no puede recuperar totalmente su presión en comparación con la de la entrada, debido a todas las pérdidas de energía que hubieron a lo largo del mismo. Ok, el objetivo de 21 trata de determinar el porcentaje de pérdida de presión permanente en el venturi y el porcentaje que ésta tiene, el porcentaje de desviación que presenta con respecto a los valores reportados en la bibliografía. El porcentaje de pérdida teórico se supone que teóricamente tiene que ser igual al 10% de la caída de presión manométrica. El porcentaje de pérdida permanente experimental va a ser igual a la deflexión a la entrada menos el delta H de salida entre el delta H de entrada menos el delta H de garganta. Eso me va a dar una idea del porcentaje de pérdida de presión permanente experimental. Utilizando los valores obtenidos en las tablas de datos, obtenemos el delta P permanente experimental y el delta P permanente teórico y sus determinadas desviaciones: 60, 60, 64, 66 y 66%. Porque lo experimental no coincide con lo teórico. Para que pueda coincidir, el venturi tiene que estar muy bien diseñado, y para efectos experimentales esto no ocurre. Se supone que él debe contar con un determinado valor de ángulo tanto para el cono convergente como el cono divergente, y para efectos experimentales el venturi no cumple con esos requisitos. Uno de los últimos objetivos de esta práctica se lleva a cabo en el mismo equipo, en otro equipo distinto del equipo de laboratorio, donde utilizamos aire como fluido de trabajo. Trabajamos con un tubo venturi y utilizamos como un indicador de presión un manómetro diferencial simple, utilizando agua como fluido manométrico. Y procedemos a determinar uno de sus objetivos, que es determinar el coeficiente de ese mismo tubo venturi y el porcentaje de desviación con respecto a su valor reportado en la bibliografía, indicar si este es constante o variable para el rango de estudio. Utilizamos nuestro caudal experimental previamente determinado por nuestros indicadores de flujo y nuestra delta en centímetros de agua, nuestro delta de altura, por nuestro manómetro diferencial simple. Con este delta de altura procedemos a determinar nuestra caída de presión en el venturi utilizando las propiedades del agua, en este caso su peso específico, y determinamos nuestra caída de presión en kilogramos fuerza por metro cúbico. Adicionalmente, procedemos a determinar nuestro coeficiente en forma experimental, donde utilizamos nuestro caudal experimental reportado previamente por nuestros indicadores de flujo y nuestra caída de presión puntual o del venturi, utilizando la densidad del agua, nuestras constantes universales, el área del orificio, el área de sección transversal por el cual circula el aire y nuestro coeficiente beta del tubo venturi. De igual manera, determinamos para cada uno de nuestros rangos nuestro coeficiente experimental. El porcentaje de desviación respecto al valor reportado en la bibliografía es superior el experimental al teórico. Aquí podemos observar en nuestros valores distintos para cada corrida o cada caudal. Esto se debe de igual manera a que nuestro coeficiente de manera teórica está tabulado para equipos nuevos o con pocas condiciones de uso, caso que no aplica para nuestro equipo en el laboratorio. Por eso obtenemos una mayor pérdida. Sin embargo, si es o no constante, podemos observar de manera experimental que para menores cantidades de flujo el coeficiente es mayor, tenemos una mayor pérdida. Sin embargo, va disminuyendo a medida que incrementamos el flujo. Como se trata de aire, podemos explicar este comportamiento donde disminuye la razón de pérdida o el coeficiente experimental. Sin embargo, también podemos concluir que para
un valor de 0,075 o aproximado, con un error de 0,02, podemos intuir y definir que a partir de este valor será constante a 0,6 nuestro coeficiente experimental, puesto que ya las pérdidas serían puesto que ya la variación sería insignificante o se permite ser despreciable a partir de este valor de caudal, y podemos determinar a 0,6 como constante a partir de este rango. Objetivo 23. Representar sobre el mismo gráfico el perfil de velocidades del flujo de aire obtenido mediante el tubo Pitot para 5 valores de velocidad del turboventilador. Colocar por cada paso el número de Reynolds. Aquí tenemos una tabla donde se pueden apreciar todos los datos obtenidos y podemos decir que este tipo de perfil corresponde al Reynolds de un régimen turbulento presente en 5 corridas, notando que a mayor velocidad mayor será el Reynolds. Muestran una tendencia de parábola ajustándose a lo sugerido por la teoría. Para el eje sobre el origen se tienen entonces las velocidades máximas de cada corrida y en algunas ocasiones se pueden notar ciertas desviaciones cerca de las paredes del producto e irregularidades en las mismas que posiblemente perturben el flujo del fluido. Además, las frecuencias bajas del anemómetro no es capaz de identificar los cambios de velocidades debido al poco caudal que lo atraviesa, pudiendo así verse perturbado por las corrientes de aire dentro del laboratorio. Aquí tenemos cada número de Reynolds representado con una figura diferente y la representación gráfica sobre un mismo eje, donde vemos una gráfica posición del tubo Pitot versus la velocidad. Objetivo 24. Para el máximo caudal, determinamos el porcentaje de desviación del caudal en el tubo Pitot y el caudal en el tubo Venturi, tomando en cuenta la compresibilidad de los gases. Aquí vemos una primera tabla que son datos para calcular esa velocidad o ese caudal tanto para el Venturi como para el tubo Pitot. Además, como estamos tomando los gases, estamos tomando en cuenta la compresibilidad de los gases, debemos saber que es una propiedad de la materia a la cual se debe que todos los cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una presión o compresión determinada, manteniendo constantes otros parámetros. En mecánica de fluidos se considera típicamente que los fluidos encajan dentro de las categorías que en general requieren un tratamiento directo: los fluidos compresibles y los fluidos incompresibles. Que un tipo de fluido pueda ser considerado compresible o incompresible no depende solo de su naturaleza o estructura interna, sino también de las condiciones mecánicas sobre el mismo. Así, a temperaturas y presiones ordinarias, los líquidos pueden ser considerados sin problemas como fluidos incompresibles, aunque bajo condiciones extremas de presión muestran una compresibilidad estrictamente diferente a cero. En cambio, los gases, debido a su baja densidad y aún a presiones moderadas, pueden comportarse como fluidos compresibles, aunque en ciertas aplicaciones pueden ser tratados con suficiente aproximación como fluidos incompresibles. Por estas razones, técnicamente, más que hablar de fluidos incompresibles, se prefiere hablar de modelos de flujo adecuados para describir un fluido en unas determinadas condiciones de trabajo, y por eso, más propiamente, se habla de flujo incompresible y flujo incompresible. En la siguiente tabla se pueden observar los datos que se necesitan para calcular el caudal experimental calculado por el tubo Pitot y el caudal experimental calculado por el tubo Venturi. Los modelos matemáticos empleados para el tubo Venturi son los siguientes, donde estas son las ecuaciones para calcular los parámetros R, K, beta, y para calcular el parámetro Y, que es el del fluido compresible. Y para el tubo Pitot se calcula de la siguiente forma, considerando P sub A y P sub B, que están asociadas a una ubicación del tubo Pitot. Además, la desviación se calcula de la siguiente manera. Y pues, entonces podemos ver en la tabla, se observa una desviación o diferencia que existe en el cálculo del caudal del fluido, tomando en cuenta en las siguientes tablas de resultados se observa la desviación o diferencia que existe en el cálculo del caudal de fluido cuando es tomado en cuenta el factor de compresibilidad del aire. Dando como mayor desviación al tubo Pitot, puede considerarse que dicha diferencia se debe a que existe una resistencia al flujo de aire asociado al tubo Venturi y que la misma puede llegar a afectar la medición en el tubo Pitot. Se considera esto ya que la desviación en el tubo Venturi
es mucho más pequeña. Una forma ideal de estudiar el efecto de compresibilidad en el aire es realizar mediciones por separado de ambos flujos.